Hoy vamos a hablar de el neoliberalismo, el llamado neoliberalismo o nuevo liberalismo. Habíamos dicho que teníamos al liberalismo, la doctrina de derecha, que esta doctrina se basaba en la propiedad privada, en la libre competencia, en la no intervención del Estado, que el mercado era solo el mercado regulaba todo el comercio y establecía un equilibrio, que la competencia entre las personas era lo que hacía que se mejore la producción, que se incremente, que se abaraten los precios. Estas eran las ideas del liberalismo que en la práctica llevaron a una desigualdad grande porque quienes pudieron producir más y mejor tomaron gran ventaja del resto y no se podía dar esa libre competencia de la que hablaba el liberalismo. Una empresa grande podía producir más y mejor que una empresa chica y esta empresa chica nunca podía crecer y ponerse al nivel de esa grande empresa. Y lo otro que generó también es una desigualdad social porque había pocas empresas que producían mucho con muchos trabajadores y estos trabajadores jamás iban a poder convertirse en empresarios. Tras esta doctrina aparecieron el comunismo, doctrina de izquierda, que dijo, eliminó radicalmente al liberalismo, implantó el comunismo, donde todo era del Estado, no existía la propiedad privada y el Estado era el dueño de todas las empresas, el dueño de la producción y el que establecía los salarios y la pretendida igualdad social. Eliminar a los pobres porque el Estado iba a garantizar que todos tuvieran un sueldo similar, un sueldo que garantice su bienestar. La realidad es que no pasó. Esto no pasó, ¿por qué? Porque el hecho de que el Estado tuviera todas las empresas, toda la producción no competía con nadie. Entonces dependía del político la producción del Estado. Al no haber competencia, era el político, era el propio Estado el que determinaba si la economía se producía más, se producía menos, no había un incentivo para mejorar, porque en definitiva todo quedaba dentro del Estado. Por su parte, las personas en forma individual tampoco tenían un incentivo a una mejor producción, porque obviamente ellos tenían el sueldo que el Estado les otorgaba, vivían en la casa del Estado, no había nada propio, no había un interés en tener algo mejor porque en definitiva dependían de que el Estado se lo diera. Obviamente era el Estado comunista era un Estado muy gendarme porque todo tenía que transcurrir dentro del Estado y se eliminaron muchos derechos y libertades individuales que las personas no lo aceptaron. Obviamente nadie podía abandonar, no podían irse de un país comunista porque si una persona se va, me afecta al Estado, porque es una persona que no trabaja para el Estado, no le rinde al Estado, y en la organización empresarial, todo en manos del Estado, nadie puede salir sin irse. Es como pensar de que en una empresa privada todos los trabajadores podrían decir mañana, bueno, nos vamos, no venimos más a esta empresa. Claro, se fundiría la empresa. Entonces, si alguien en el Estado comunista no quería, no le gustaba el sistema, tampoco se podía ir. Y esto empezó a generar un problema social de falta de libertad, de ahogo de la sociedad. Y esa mentada igualdad de clases tampoco se producía porque, en definitiva, los políticos, la clase dirigente, la que había adueñado de las empresas, vivían mejor que el trabajador y no se dio tampoco esa igualdad de derechos para todos, no hubo una mayor producción, no hubo una mayor producción de bienes y mejores servicios. Entonces, el comunismo terminó por no ser aceptado por las sociedades. Fundamentalmente, el primero que deja de aceptarlo es el mismo Rusia, donde había nacido. De todas maneras, hoy en la actualidad
continúan ciertos aspectos del comunismo, de las políticas de izquierda, llamadas políticas comunistas, donde el Estado tiene una mayor intervención en la economía, donde si bien el Estado no es el dueño de todo, es dueño de algunas cosas. Pero la caída del comunismo como sistema económico lo que generó es que el liberalismo, el capitalismo volviera a surgir quizás con más fuerza de la que tenía antes cuando cayó. Entonces apareció de nuevo el liberalismo, lo que se llamó neoliberalismo. Este neoliberalismo, digamos, vino con las mismas bases de la libre empresa, la libre competencia, pero los estados le dieron mayor protagonismo a la empresa, le dieron mayor libertad a la empresa. El mundo, hablaron de la globalización del mundo, entonces ya una empresa no era una empresa que estaba en un estado, sino que era una empresa que podía estar en cualquier parte del mundo. Y de hecho las empresas se expandieron, una misma empresa se expandió por todo el mundo. Una empresa de Estados Unidos, nacida en Estados Unidos, puso una planta en China porque en China podía producir más barato porque pagaba menos sueldos, entonces aumentó su producción global a nivel mundial. Las empresas se pasaron a ser las protagonistas de la economía y de la sociedad. Esto, ¿qué es lo que generó? Lo que generó es que si antes había una desigualdad dentro de un país propia de este capitalismo, liberalismo, porque el gran empresario podía, las pequeñas empresas no podían competir con esta gran empresa, al permitirse el liberalismo a nivel global, lo que ocurrió es que esta empresa que antes ejercía su monopolio dentro de un Estado, lo ejerciera a nivel mundial. Las empresas pasaron a dominar la economía y la política en todo el mundo. Entonces hoy vemos que sí, la empresa puede tener su sede en Estados Unidos, su base en Estados Unidos, pero fabrica en China, fabrica en la India, fabrica en Argentina. Una empresa como Nike tendrá su base en Estados Unidos, pero los cordones los hace en Avellaneda, el cuero lo saca de Argentina, se fabrica el zapato en Vietnam y en China se termina de armar. A esta nueva política, el neoliberalismo que se le llamó, es básicamente el liberalismo con una mayor libertad todavía, ya sin frenos. ¿Qué es lo que planteó este neoliberalismo? Bueno, directamente que no existan las empresas del Estado, ¿no? Es una forma de acabar con el comunismo, que era la doctrina anterior. Los estados tenían que limitarse a regular su gasto público, no gastar más de lo que recaudan a través de impuestos y permitirse que las empresas se hagan multinacionales, que las empresas produzcan más porque se amplían en el mundo. Obviamente esto no tardó en mostrar sus falencias, las falencias que nosotros hoy vemos, de una gran desigualdad, mucho dinero en pocas manos y muchos pobres en el resto del mundo. Entonces esto que volvió a hacer que el Estado vuelva a intervenir. No se puede dejar librado a las empresas la economía porque genera desigualdad. El Estado tienen que estar presente en una economía, tienen que haber una regulación. Y esto es lo que hoy estamos discutiendo en todo el mundo. La mayor o menor intervención del Estado. Una crisis mundial como es esta pandemia que vino a paralizar la demanda de bienes y servicios, generó una crisis económica. ¿Por qué? Porque el capitalismo que se basa en el consumo, de que muchos producen porque muchos consumen estos bienes y servicios, hoy parado el consumo, las empresas no tienen a quién vender. Y entonces se empiezan a cerrar estas empresas. Y es hoy que se llama al Estado que intervenga
para de alguna manera mantener las empresas en pie y mantener a los consumidores en pie. Fuera de esto, la realidad hoy en el mundo se discute entre políticas de derecha, políticas de izquierda. Si bien seguimos sosteniendo no el liberalismo, ya todos los países han vuelto a la economía clásica, al liberalismo ya no, pero sí con una intervención del Estado que asegure una igualdad de condiciones, el Estado que asegure una libre competencia, el Estado que ponga límites al libre comercio. Y de esto estamos discutiendo hoy. Hasta que algún día surja una doctrina económica nueva que necesariamente tiene que surgir y va a surgir, un pensamiento económico nuevo que resuelva los problemas que el capitalismo tiene, que presentó el comunismo, obviamente ya los hemos visto. La sociedad directamente ha desterrado algunos principios básicos del comunismo, como ha desterrado algunos principios básicos del capitalismo, y estamos en la búsqueda de una doctrina económica distinta, que algún día aparecerá. Fuera de esto, tenemos que hablar también de la doctrina económica de la Iglesia, la llamada doctrina social de la Iglesia. Porque la Iglesia también como institución tiene su pensamiento social y su pensamiento económico. Las dos cosas vienen ligadas. El ser humano es espíritu y es materia. Necesito estar bien conmigo, pero también me gusta tener los bienes materiales para que hacen a mi bienestar, o creo que hacen a mi bienestar. Entonces, la Iglesia también tiene su pensamiento económico y lo hace a través de las encíclicas papales, las encíclicas de la Iglesia son documentos que elabora la Iglesia cada tanto. No es todos los días, sino que los obispos, los sacerdotes se unen, discuten los temas sociales, discuten los temas económicos y emiten un documento. Ese documento se llama encíclica. ¿Y qué es lo que dice la doctrina social de la Iglesia Católica? Que sostiene que debe existir una propiedad privada, en ese caso está de la mano del capitalismo, del liberalismo, que debe haber un incentivo al desarrollo personal, pero dice que si bien tiene que existir una propiedad privada, una libre producción, dar libertad de pensamiento, de acción a las personas, tiene que haber un sentido social en todo esto. Es decir, está bien la libre competencia, está bien la propiedad privada, pero no nos tenemos que olvidar que somos seres sociales que convivimos con nuestros hermanos, con otras personas, y que lo que hagamos nosotros tiene que ser en beneficio social. La Iglesia marca que tiene que haber un límite basado en lo social, basado en la dignidad de las personas, en el bienestar de todas las personas, y en base a eso establece que tiene que haber ciertos límites. Límites en cuanto al empresario respecto del trabajador, que se deben respetar sus derechos, que el salario tiene que ser digno, y a su vez que todo aquel que tenga la propiedad privada la tenga, pero en función social, no solo en un pensamiento individual de riqueza personal, olvidándose de que forma parte de una sociedad más grande que es su país, que es su ciudad, su pueblo, su barrio, su estado y su mundo. Todos los seres humanos que vivimos en la tierra formamos una comunidad. Y la Iglesia plantea que esta comunidad que somos, unos no pueden olvidarse de otros, ni unos pueden explotar a otros. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en función de esta gran sociedad que todos conformamos. Nos vemos la próxima clase.